Buenas tardes. En este video les voy a hablar un poco sobre lo que es la Constitución, de lo que es el constitucionalismo. Les explicaré. Lo que se conoce como constitucionalismo es un proceso político, jurídico, con el objetivo de establecer en cada estado un documento legal conocido como Constitución. Esto proviene de que los procesos de consolidación de los estados-nación proyectaron esta cosmovisión jurídica, y este documento legal, conocido como Constitución, tiene la categoría de supremo, es decir, que tiene una mayor rigidez que el procedimiento de sanción o modificación de leyes ordinarias. Y en la construcción de tipologías es posible identificar y clasificar ciertas experiencias comparadas que ponen de relieve el cambio de paradigmas sistemáticos señalados. De este modo vamos a encontrar la Constitución o el constitucionalismo evolutivo o evolución constitucional, donde en algunos casos se decía el monarca, que era el soberano absoluto, otorgó o concedía derechos fundamentales a los ciudadanos, creando a partir de ello un constitucionalismo de tipo evolutivo o una mutación constitucional. Un ejemplo de esto se dio en Inglaterra, donde la Carta Magna de 1215 y luego la Petición de Derecho de 1628, el Habeas Corpus de 1679 y finalmente la Bill of Rights de 1879 fueron concediendo con derechos que anteriormente tenía solamente el monarca y que pasaron a manos del pueblo. Es decir, que el constitucionalismo fue evolucionando o mutando. Por otro lado, tenemos un constitucionalismo que es revolucionario o también lo considerado como originario. En este tipo de experiencias, el proceso constitucional conquistó el imperio de las normas fundamentales declarativas de derecho. Y esto se dio generalmente mediante sucesos revolucionarios, como por ejemplo en el caso de la Revolución Francesa, de la Constitución de Estados Unidos de América y luego las experiencias latinoamericanas. Y el derecho constitucional va a tener una determinada estructura. Dentro de toda esta estructura vamos a encontrar que existe una constitución formal. Esta constitución formal pone el acento fundamentalmente en el aspecto normativo y tiene ciertas características. La Constitución es una ley suprema, y por ser una ley suprema se le considera como una superley. Esta ley es escrita y la formulación escrita está codificada, cerrada o reunida en un texto único y sistematizado. Estas son las características de una constitución formal. Por otro lado, vamos a encontrar también a una constitución material. El derecho constitucional material remite a una dimensión sociológica y utiliza el concepto de constitución material o real, que equivale también al de régimen político o sistemático o sistema político. Si buscamos sinónimos, podríamos decir que la constitución material es la constitución vigente y eficaz, es decir, el derecho constitucional positivo de un Estado aquí y ahora, en este momento, en el tiempo presente. Una constitución es material cuando tiene vigencia sociológica, actualidad y positividad. Y vamos a encontrar distintos tipos de constituciones. Normalmente podemos hablar de tres tipos de constituciones. Primero de ellos va a ser el tipo racional normativo. Este tipo de constitución define a la Constitución como un conjunto de normas, fundamentalmente escritas y reunidas en un cuerpo codificado. Piensa y elabora la Constitución como una planificación nacional, suponiendo que la razón humana es capaz de ordenar constitucionalmente a la comunidad y al Estado. Es decir, que profesa la creencia en la fuerza estructural de la ley. Es decir, que las normas son el principio ordenador de un régimen constitucional y de que tienen en sí mismas y en su pura fuerza normativa la eficacia para seguir y hacer que la realidad se dé tal como las normas la escriben. Entonces podemos concluir que la Constitución es un esquema racional de organización. El segundo tipo es el tipo historicista.
que responde a la idea de que cada constitución es el producto de una cierta tradición en una sociedad determinada, que se prolonga desde un pasado y se consolida hasta el presente. Entonces aquí la constitución no se elabora ni se escribe, la constitución es algo propio y singular de cada régimen. Por eso descarta la generalidad y la racionalidad del tipo racional normativo, para quedarse con lo que es individual, con lo particular y con lo concreto. Finalmente, el tercer tipo es sociológico, que contempla la dimensión sociológica presente, enfoca la constitución material tal cual funciona hoy en cada sociedad como un derecho de vigencia actual del presente. No le preocupa la vigencia sociológica, provenga o no de una línea precedente de tradición histórica o que sea reciente. Y en la actualidad ha surgido el concepto del bloque de constitucionalidad. Por bloque de constitucionalidad puede entenderse un conjunto, dependiendo de cada sistema de cada estado, un conjunto normativo que parte de la Constitución y que añade y contiene disposiciones, principios y valores que son materialmente constitucionales, pero que se encuentran fuera del texto de la Constitución escrita. Normalmente suele situarse en ese bloque a los tratados internacionales, al derecho consuetudinario, a la jurisprudencia y a otras normas. Entonces entendemos el bloque de constitucionalidad así integrado sirve para acoplar elementos útiles en la interpretación de la Constitución y en la integración de los vacíos normativos de la misma. Entonces, y a modo de repaso, se puede decir que con el pasaje del absolutismo al Estado de Derecho surgió un proceso conocido como constitucionalismo que tenía por objeto establecer un documento legal en cada Estado, conocido como Constitución. La Constitución puede ser de distintos tipos y se considera como la norma suprema. Actualmente, muchas constituciones han sido lo suficientemente generosas como para añadir a distintos instrumentos que se encuentran por fuera del texto constitucional y darles su misma jerarquía. Esto es conocido como bloque de constitucionalidad. Esperando que este video les haya servido en algo. Gracias.